Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo viste en el título del video, hoy vamos a estar probando finalmente aquellos dulces tradicionales que no probé en mi visita anterior aquí en México. Y es que muchísimos de ustedes me dijeron que solo probé dulces comerciales y todos con chile, y que me faltaron muchísimos otros más, sobre todo de los tradicionales. Y por eso decidí hacer este video con dulces tradicionales solamente. Y para eso me vine al mercado de Medellín, que lo tengo justo detrás de mí, para buscar esos dulces. Ya los anoté, solo tenemos que entrar allí para comprarlos y luego deleitarnos con su sabor. Pero para ese video no me encuentro solo, y es que estoy con mi linda esposa Angie. Hola. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? En el mercado voy a buscar dulcitos comerciales, de esos que pican, los que venden por ahí, los que tienen marca. Ok. A ver qué tal, me han comentado mucho que son buenos, pero tengo un poquito de miedo en mi estómago. Bueno, debes de tenerlo porque ya yo pasé por eso y sé lo que es. Pero bueno, ella nunca los ha probado, ella nunca ha probado dulces mexicanos y lo va a hacer por primera vez. Pero ese video lo van a estar viendo en su canal, que se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Pueden ir a su canal para que vean ese video, porque al momento de que vean este, ya este estará disponible. Bueno, este mercado es inmenso porque aquí venden de todo y bueno, como pueden ver ahorita hay cositas de Navidad. Ay, me encanta la Navidad, no sé por qué. No, les miento, sí sé por qué, porque es mi cumpleaños. Cumplo el 20 de diciembre para los que no sepan, así que pendientes. Bueno, apenas entramos veo allá al fondo una bandera de mi país, Venezuela, y es que en este mercado consigues cosas de todos los países. Hay puesticos con cosas de cada país, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia. Consigues de todo. Miren las tradicionales piñatas, qué lindas son. ¡Qué colores! Bueno, y aquí llegamos al sitio justo para comprar algunos de los dulces tradicionales que necesitamos. Y por lo que sé, miren, vamos a necesitar esto de aquí. Vamos a ver, voy a necesitar un camote. Y un coco de estos también vamos a necesitar. Uno de coco. Esto también lo necesitamos, que es jamoncillo, por lo que entiendo. ¿Cuál me recomiendas? Este es de fresa. De fresa. Vamos a agarrar uno de fresa. Quiero uno de coco, una cocada. Miren, voy a llevar una de estas obleas que viene de colores. Está muy cool. Ok, también va uno de este de acá. Bueno, de momento ya yo tengo algunos acá. Me faltan otros que los tengo que buscar en otro sitio porque aquí no los tienen. Pero bueno, ya empezamos bien. Por cierto, tengo aquí un amigo suscriptor que me preguntó, ¿tienes un canal de YouTube? Lo buscó y ya estaba suscrito y no se acordaba que estaba suscrito. Un saludo ahí. Saludos a todos los de YouTube. Bueno amigos, aquí llegué ya a otro lugar y estoy consiguiendo otros que me hacían falta, como este de acá, como este de acá. Así que voy a llevar algunos de estos. Ok, va a ser este. Gracias. Voy a llevar este de aquí. ¿Estos son borrachitos? Sí, quería uno, por favor. Un borrachito. Limones con coco. Claro, aquí están. Ok, quiero un limón con coco también. Me está picando los ojos y no lo veo. Eso se ve muy bien, ese limón con coco. Con permiso. Con Cáscara. su La cáscara, la concha es de los crustáceos. Ok, aquí le conocen a la Cáscara. Ok, ya Sí, aprendí. ya la aprendí. concha de la... Del camarón, del... de la tortuga. Ok. Esa es una Ok. concha algo duro. La calabaza Esta era... es la calabaza. Esta es la calabaza. Este es el que más come, las frutas cristalizadas. Ok, me da un pedacito de eso. Estas son unas obleas Sí. bañadas con... Aquí hay un dulce, sí, es un dulce, el piloncillo. El piloncillo. Ajá, es lo he algo muy escuchado. muy dulce y con esto se baña. Es muy rica. Ok, vamos a llevarla. Espera, Curiosidad. espera, Vale, la curiosidad. espera, que te vas a contar. Ok, seguro que sí. Bueno, yo creo que de momento estamos listos. Sí. Yo creo que ya terminamos de comprar lo que nos hacía falta de dulces tradicionales. Voy a pagarle a la señora muy amable que me estuvo explicando todo, cómo lo hacen, de dónde vienen y más o menos cómo es el sabor. Pero bueno, ya vamos a comprobar si son buenos o no. Yo estoy seguro que sí, porque tienen un aspecto muy Va a bueno. regresar, va a regresar. Seguro que sí. Bueno, y nosotros estamos listos aquí en el mercado de Medellín, pero antes voy a comprar algo en la panadería, que son las conchas, que no las he probado y me llaman muchísimo la atención. Así que vamos a ir a eso, a comprar eso, y ya nos vamos a probar los dulces. Bueno amigos, y nos hemos venido para probar estos ricos y deliciosos dulces a la zona de Santa Fe, que es una de las zonas más modernas de aquí de Ciudad de México, porque quise enseñársela a Angie, además que ella quería ver cómo era esta zona, cómo son las zonas exclusivas de Ciudad de México. Todos estos dulces que voy a estar probando hoy fueron recomendados por ustedes.
Aquí tengo muchísimos dulces. Todos estos los vamos a estar probando hoy. Y no perdamos más tiempo y comencemos. Uno de los dulces que me recomendaron mucho fue este que se llama cocada, que no podía dejar de probarlo porque era muy bueno, muy tradicional. Y miren, aquí lo tengo. Esta es la cocada. Vamos a darle de una vez. Es seco. Es bastante seco, pero es rico porque no es tan dulce. Pero sí que hay que pasarlo con un poquito de saliva porque es bastante seco, pero me encantó. Ahora voy a probar otro, que es la palanqueta, que también me lo recomendaron muchísimo. Es esta de acá. Por lo que veo, es maní, creo que es maní o cacahuates, como le conocen aquí en México, con una cubierta de caramelo. Supongo que es miel. Miren, se ve muy rico. Vamos a ver. Está rico, aunque el maní no es uno de mis frutos secos favoritos. Así de esta manera me gusta porque está dulcito. No es mi preferido, pero está bueno. Otra cosa que me dijeron mucho que debía probar era el jamoncillo. Esto de acá yo nunca lo había visto, no lo había probado todavía. Vamos a probarlo. Miren, el jamoncillo tiene como un color diferente por aquí. La verdad es que no estoy muy seguro de qué es lo que es. Creo que la señora me dijo qué era. Vamos a ver si logro leer. Semillas de calabaza. Son semillas de calabaza. Se hace con semillas de calabaza. Tiene una textura muy extraña. No me agrada, no me desagrada. No sería algo que comprara, pero la verdad es que, bueno, es algo diferente. Tiene un sabor ahí peculiar. Nunca lo había probado. Y la textura también es diferente. No esperaba al morderlo sentir esa textura. Pero bueno, es un dulcito. Hay para todos los gustos. Pero la verdad que no lo compraría de nuevo porque, no sé, no soy de este tipo de dulce. Bueno, vayamos con otro clásico. Es las alegrías. Esta presentación, le soy sincero, ya yo lo había probado en el video que hice de probando dulces picantes. Ya el tipo de dulce como más comerciales. Este lo quise hacer de dulces tradicionales porque todos me dijeron en aquel video que no probé los dulces tradicionales mexicanos. Así que lo estoy haciendo por eso. Y este ya lo había probado en aquella oportunidad, pero bueno, ya se me olvidó de verdad cómo sabía. Y lo voy a probar. Ya recuerdo el sabor. Y lo que me pareció curioso de este dulce es que es suavecito, aunque parece que está tieso. Cuando lo muerdes y lo masticas es bastante suave. Está muy rico. Hay uno que sí me llama mucho la atención, que nunca he probado, y son las conchas. Y yo compré una, miren. Tengo una concha aquí que la voy a estar probando luego. Voy a dejar ese para el final. Antes de él voy a probar el camote, que es muy famoso el camote. Este en particular, este que viene así, creo que es originario de Puebla. Y bueno, voy a probar el camote, a ver qué tal es. Este es de fresa. Está rico. Está rico. No tiene un sabor desagradable para mi gusto, aunque no sería un dulce que yo comprase o que lo volvería a comprar, pero no está mal. Solo que no soy tampoco de este tipo de dulce. Es que yo soy del tipo de dulces como más comerciales. Soy del tipo aburrido, que no le gustan las cosas clásicas, quizás. Pero es que no me gusta este tipo de dulce. Yo soy más de una galleta, de un pancito, cosas así. Ahora tocó el turno de probar algo que me llama mucho la atención y me parece muy curioso el nombre que tiene, y es alfajor de coco. Yo conozco por alfajor otro tipo de dulce. Yo supongo que es parecido, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, además del color. Miren este color, es muy bonito. No sé qué color es, pero es bonito. Miren. Miren el color, está bastante diferente. Vamos a ver. Este dulce ya lo he probado en Venezuela, pero no recuerdo ahorita el nombre. Lo que sí no tenía era esta parte de color aquí. Pero sí, definitivamente en Venezuela tenemos este dulce y es bastante rico. Lo que es muy dulce, demasiado dulce. Para comerse todo esto te da como un coma diabético. Y eso que era el más pequeño que había. Ahora voy a probar uno que aquí le llaman jamoncillo. Y miren, es como de cajeta. Es este de aquí. Él viene de varias formas por lo que he entendido. Creo no estar equivocado en el nombre que acabo de decir. Espero que no. Tiene aquí como un frutico seco, por lo que puedo ver. Es dulce de leche, por lo que mis papilas gustativas aprecian. Está rico. Es dulce de leche con alguna cosita más. Me gustó, pero es demasiado dulce, demasiado. Otro dulce que me llamó mucho la atención es esto, que aquí le conocen como fruta cristalizada. Y la hay de todo tipo, de naranja, de lechosa, hay de todo tipo. Pero la que me recomendaron fue esta de acá, así que esta es la que voy a probar.
Esto también te da un coma diabético. Sabe a papelón. Yo no sé si aquí le conocerán con ese nombre. En Venezuela le conocemos como ese nombre y lo usamos para hacer jugos y bebidas. Cuando lo mordí me supo a papelón de inmediato. Pero sí que bueno, es un poquito diferente. Aquí como que les gustan bastante el dulce. Y tenían razón cuando dijeron que en mi video anterior probé solo dulces con chile. No todos los dulces mexicanos tienen chile, Gabriel. No todos. Y ya lo estoy comprobando en este momento. Ahora voy a probar otro que no estoy seguro del nombre, si lo voy a decir correcto. Es un rolo de guayaba. Un rolo. Creo que es un rollo o un rollo de guayaba. Rollo de guayaba, como que me suena más es. Vamos a ver, mire, viene empaquetadito así. Me dijeron que este también era tradicional. Vamos a ver, este fue el que conseguí. A lo mejor este es de una empresa, por lo que veo por el empaque, pero fue el único que conseguí. Vamos a ver. Este es rollo de guayabas definitivamente porque me sabe a guayaba. Tiene como una capita así y por dentro es que tiene como un relleno. Bueno, ya están faltando pocos dulces por probar y ahora voy a probar este que me colocaron aquí, este que se llama borrachitos, y supongo que el nombre deriva de el licor, porque seguro que tiene licor adentro. Es como especie de una gomita, miren, es como una gomita. Vamos a ver, miren, como tipo una gomita, una gelatina. Naguaré bueno. Es riquísimo. Por dentro es súper suavecito y el gusto que tiene es rico. Me gustó el borrachito, me encantó. Está siendo uno de mis favoritos hasta el momento. O sea, ni me imaginé que iba a saber así. De verdad está delicioso. Antes de probar los últimos 3 que me han recomendado, voy a probar uno que me recomendó la señora del puesto donde compré los dulces. Y es esta. Son una especie de obleas. No obleas. No es obleas, porque obleas es otra cosa, ¿no? Pero parecen... Tienen una forma similar. Es así como algo tostadito, horneado. Me dijo la señora que era horneado. Y le echaban como una especie de dulce. A mí se me destrozaron todas. Pero es esto. Vienen así. Voy a probarlas a ver qué tal están. Está deliciosa. Tostaditas, sin mucho sabor. Todavía me faltan 3 por comer. Uno de ellos... es las obleas, son súper diferentes. Por ejemplo, miren esta. Y por dentro le ponen como unos bichitos así, como unos manicitos o con unas semillitas, no sé qué exactamente es, como para adornar porque no es toda. Y tiene aquí, tienen de otros colores. Por ejemplo, miren esta. Yo creo que el color no importa el sabor, así que vamos a meterle un mordisco a esta. Es un sabor súper neutro. A esto como que le falta embarrarle un poquito de dulce de leche o Nutella. Y nos agarró la noche haciendo este video. Menos mal tengo una lamparita justo aquí en el Parque La Mexicana. Estoy justo grabando en este sitio y la vista aquí de este lugar es maravillosa. De verdad que sí. Ahora vamos con un dulce que me llamó mucho la atención. No sé si me va a gustar o no, porque yo no soy muy amante de los dulces que contienen, por ejemplo, cítricos. Y este específicamente es un limón relleno de coco. Coco envuelto en la cáscara del limón. Vamos a ver qué tal. No sé qué me espera con este dulce, la verdad. Está bueno. Tiene solo un leve toquecito a limón. La verdad es que pensé que no me iba a gustar, así como que no me gusta. Pero mira, no me desagrada. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Y es que llegó mi parte favorita, porque este pancito me llama mucho la atención. Porque como les comentaba, yo soy mucho de este tipo de dulces, así tipo pancitos, dulces, no sé qué. Y este me llama mucho la atención. Es súper suavecito. Ustedes lo presionan así, es súper suavecito. Y me llama la atención cómo es así por arriba. No sé, está como diferente. Vamos a ver, y esto yo lo he visto que lo venden también, miren. Lo venden así comercialmente. Vamos a ver. A ver. Está rico, pero tengo una acotación. ¿Son cosas mías o me sabe un poquito a queso? No sé, un ligero sabor a queso. Este lo pedí de vainilla. Había también de chocolate. Y lo más rico es esta parte que está aquí arriba. Es como crunchy. Para mojarse así con cafecito, que a mí me gusta comer galletitas con café así. Café con leche o con un chocolatico caliente. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado. Esos fueron todos los dulces que probamos. Esos fueron todos los dulces que me recomendaron. Yo creo que hice una buena selección.
siguiendo sus consejos, claro está. Gracias a todas las personas que me escribieron en mi cuenta de Instagram dándome las recomendaciones de estos dulces. Si aún no me sigues por ahí, me puedes encontrar como Gabriel Herrera _. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, dale un like al video para saberlo. Y quisiera saber en los comentarios cuál de todos estos dulces es definitivamente tu favorito y que no puedes dejar de comer. No me voy sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube si aún no lo están. Activen todas las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.